Estamos de vuelta en Noticias Globovisión Economía. Hoy estamos transmitiendo desde el IESA en el segundo Congreso de Empresas Familiares. La tarde de hoy le damos la bienvenida a Giancarlo Piretti. Él es el presidente ejecutivo de Banco Activo, administrador de empresas con posgrado en el MIT, y también a Rodrigo Rodríguez, quien es socio líder de gestión de negocios de PwC. La tarde de hoy con nosotros para hablar sobre la confianza en el área de las empresas familiares, de la informalidad a la formalidad. ¿Qué debemos evaluar en este contexto, en materia de empresas familiares, cuando decides a dar ese salto, pasar de la informalidad a constituirte formalmente como una empresa familiar y gestionar activos y dinero? Bueno, gracias. Yo te diría que primero en el caso de un banco, pues realmente nace muy formal. Un banco como un ente regulado, pues te podrás imaginar que cumple con una cantidad de requisitos que ya de por sí hacen que su estructura sea bastante formal, ¿no? Yo creo que en el tema de cómo operar no es distinto a una empresa familiar. Los bancos necesitan pues garantizarse que los gobiernos corporativos funcionen adecuadamente, que las reglas funcionen adecuadamente, que la relación entre sus estructuras, entre accionistas, entre juntas directivas y entre equipos ejecutivos pues estén alineados, de forma tal de que las ideas y los compromisos y la alineación de las estrategias fluyan y los equipos aguas abajo pues puedan ejecutar adecuadamente. En cuanto a las gestiones como tal, el pasar de esa informalidad a esa formalidad y conseguir la confianza en áreas como un banco, consultoras, el tema de la ética y el manejo de la ética en conjunto para lograr esa confianza, ¿cómo debe darse? Bueno, yo te diría que el tema de la adecuación corporativa en la empresa familiar es fundamental. Al final termina siendo una carta de presentación de cara a los inversionistas, de cara al mercado. Es una manera de generar confianza en nuestra forma de hacer negocio, en la sostenibilidad de nuestro negocio, en la conducción, la administración, la dirección, el control de los negocios. Así que en definitiva yo diría que la formalidad de un gobierno corporativo no es sino la manera de garantizar que tú le puedas generar seguridad, transparencia, confianza, sostenibilidad a tu negocio de cara al mercado. Y el tema ético es un elemento focal, es un elemento fundamental, porque en definitiva es la forma en que hacemos negocio y debe estar perfectamente alineado con esa estructura de gobernanza corporativa. La sostenibilidad no solamente pasa por ganarse la confianza de la familia, sino también por lograr que ese negocio dé resultados, de dar resultados para el área bancaria, para ustedes como consultores, saben que efectivamente está en unos números y en unos protocolos a seguir para llevar este lineamiento. ¿Cómo y quién decide cómo gastarse el dinero, cómo y quién establece estos parámetros? ¿Quién puede violar estas cosas y cómo efectivamente pueden ser sancionadas? ¿Cómo se determinan en una empresa familiar? Bueno, parte del gobierno corporativo es precisamente regular eso, con quién toma ciertos roles, quién toma ciertas decisiones, pero sobre todo es cómo tomas decisiones colegiadas. La idea de un gobierno corporativo es dar la confianza de que no es una sola persona tomando una decisión que puede ser acertada o desacertada en un momento dado, sino que tienes una toma de decisiones colegiada, donde hay un conjunto de personas decidiendo con peso y contrapeso. Así que veamos al gobierno corporativo en esencia como una autorregulación corporativa. No es una imposición, nadie nos obliga a hacerlo de una determinada manera, es la forma de poner los check and balance necesarios para que haya esos contrapesos y haya esa estructura de debido cumplimiento en la toma de decisiones y en la gestión de los activos. Muchas veces se habla o se cree que porque heredé tal posición o nací en esta familia y tengo este apellido, tengo que tener un puesto. ¿Cómo se determina que no? Bueno, yo te diría que ahí entramos otra vez en el tema de la importancia de la preparación y las capacidades de los individuos. El hecho de que pertenezcas o seas parte de una familia o hayas o no heredado no necesariamente viene acompañado de las capacidades de ejecución que tenga la persona para poder acometer y poder llevar a feliz término los planes estratégicos que tengan a bien determinar cada una de estas organizaciones. El mundo está en constante movimiento y tenemos que tomar decisiones rápidas, colegiadas, pero además que implican dinero. ¿Cómo se hace para gestionar presupuestos, ustedes en el área bancaria, desde el área financiera, para gestionar presupuestos dedicados a los niveles de expansión, a la necesidad de nuevas inversiones, al crecimiento de ese legado que se está dejando? Bueno, yo pienso que la realidad depende de cuál es tu posicionamiento y cuál sería tu estrategia y evidentemente tu condición de mercado.
Para todo se requieren los recursos, con lo cual si las empresas son exitosas y son rentables, te permiten acometer un plan de expansión y te permiten también acometer un plan de crecimiento de tu negocio. Existen diferentes formas de asociarse y hay diferentes formas de tener composiciones accionarias dentro de las empresas para efectivamente lograr buenos resultados o mantener en algunos casos el control de la operación. ¿Qué sería lo recomendable para empresas familiares que quieren abrir parte de su capital a mercado de valores o a nuevos socios? Interesantísimo, porque muchas veces pensamos al momento de hablar de financiamiento, solo pensamos en deuda. Y la verdad es que abrir capital también es una alternativa interesante para financiarse. Y abrirse a capital no significa perder control. Puedes tener distintos tipos de acciones, puedes tener acciones preferentes, puedes tener esquemas de mantener el control o ciertos derechos de voto que son interesantes que las empresas familiares evalúen como una alternativa adicional y no centrarse en un país que tiene unos niveles interesantes de riesgo y de dificultad de endeudamiento, solo pensar en la deuda como el único instrumento viable para levantar capital. ¿Cómo lo ve una entidad bancaria que además tiene un alto nivel de regulación gubernamental? Bueno, fíjate, en un banco es muy similar, con la única diferencia o importante diferencia de que cualquier estructura accionaria en un banco, sobre todo cuando el accionista tiene más de un porcentaje determinado, que si mal no recuerdo el 5%, tiene que estar validado y aceptado por el ente regulador, con lo cual hace ya de por sí que la estructura accionaria de una organización financiera regulada pues tenga unos complementos de complejidad adicionales, ¿no? Bien, les agradezco habernos atendido la tarde de hoy para Noticias Globovisión Economía. Nosotros ponemos punto final por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, la información la amplían a través de GB-Economía. Sigan en la programación.